siendo ya de día hice apercibir toda la gente y llevar los tiros gruesos, y el día antes había mandado a Pedro de Alvarado que me esperase en la plaza del mercado y no diese combate hasta que yo llegase, y estando ya todos juntos y los bergantines apercibidos todos por detrás de las casas del agua donde estaban los enemigos, mandé que en oyendo soltar una escopeta que entrasen por una poca parte que estaba por ganar y echasen a los enemigos al agua hacia donde los bergantines habían de estar a punto. Y aviséles mucho que mirasen por Guautimucín y trabajasen de lo tomar a vida, porque en aquel punto cesaría la guerra. Y yo me subí encima de una azotea, y antes del combate hablé con algunos de aquellos principales de la ciudad que conocía, y les dije qué era la causa porque su señor no quería venir, que pues se veían en tanto extremo, que no diesen causa a que todos pereciesen, y que lo llamasen y no hubiesen ningún temor, y dos de aquellos principales pareció que lo iban a llamar. Y dende a poco volvió con ellos uno de los más principales de todos aquellos, que se llamaba Ciguacoacín, y era el capitán y gobernador de todos ellos, y por su consejo se seguían todas las cosas de la guerra. Y yo le mostré buena voluntad, porque se asegurase y no tuviese temor, y al fin me dijo que en ninguna manera el Señor vendría ante mí, y antes quería por allá morir, y que a él pesaba mucho de esto, que hiciese yo lo que quisiese. Y como vi en esto su determinación, yo le dije que se volviese a los suyos. Y que él y ellos se aparejasen porque los quería combatir y acabar de matar, y así se fue. Y como en estos conciertos se pasaron más de 5 horas, y los de la ciudad estaban todos encima de los muertos, y otros en el agua, y otros andaban nadando, y otros ahogándose en aquel lago donde estaban las canoas, que era grande, era tanta la pena que tenían, que no bastaba juicio a pensar cómo lo podían sufrir, y no hacían sino salirse infinito número de hombres y mujeres y niños hacia nosotros. Y por darse prisa al salir, unos a otros se echaban al agua, y se ahogaban entre aquella multitud de muertos, que, según pareció, del agua salada que bebían, y de la hambre y mal olor, había dado tanta mortandad en ellos que murieron más de 50.000 ánimas. Los cuerpos de las cuales porque nosotros no alcanzásemos su necesidad, ni los echaban al agua porque los bergantines no topasen con ellos, ni los echaban fuera de su conversación, porque nosotros por la ciudad no lo viésemos, y salí por aquellas calles en que estaban. Jalábamos los montones de los muertos, que no había persona que en otra cosa pudiese poner los pies, y como la gente de la ciudad se salía a nosotros, yo había proveído que por todas las calles estuviesen españoles para estorbar que nuestros amigos no matasen a aquellos tristes que salían, que eran sin cuento. Y también dije a todos los capitanes de nuestros amigos que en ninguna manera consintiesen matar a los que salían, y no supudo tanto estorbar, como eran tantos que aquel día no mataron y sacrificaron más de 15.000 ánimas, y en esto todavía los principales y gente de guerra de la ciudad se estaban arrinconados y en algunas azoteas y casas y en el agua donde ni les aprovechaba disimulación ni otra cosa, porque no viésemos su perdición y su flaqueza muy a la clara. Viendo que se venía la tarde y que no se querían dar, hice asentar los 2 tiros gruesos hacia ellos para ver si se darían, porque más daño recibieran en dar licencia a nuestros amigos que les entraran, que no de los tiros, los cuales hicieron algún daño. Y como tampoco esto aprovechaba, mandé soltar la escopeta, y en soltándola, luego fue tomado aquel rincón que tenían, y echados al agua los que en él estaban, otros que quedaban sin pelear se rindieron. Los bergantines entramele golpe por aquel lago, y rompieron por medio de la flota de canoas y la gente de guerra que en ellas estaba ya no osaban pelear, y plugo a Dios que un capitán de un bergantín que se dice Garci Holguín llegó en peos de una canoa en la cual le pareció que iba gente de manera. Y como llevaba 2 o 3 ballesteros en la proa del bergantín y iban encarando en los de la canoa, hiciéronle señal que estaba allí el señor, que no tirasen, y saltaron de presto, y prendiéronle a él y a aquel Guautimucín, y a aquel señor de Tacuba, y a otros principales que con él estaban, y luego el dicho capitán Garci Holguín me trajo allí a la azotea donde estaba, que era junto al lago, al señor de la ciudad y a los otros principales presos, el cual, como le hice sentar, no mostrándole riguridad ninguna, llegóse a mí, y díjome en su lengua que ya él había hecho todo lo que de su parte era obligado para defenderse a sí y a los suyos hasta venir en aquel estado, que ahora hiciese de él lo que yo quisiese, y puso la mano en un puñal que yo tenía, diciéndome que le diese de puñaladas y le matase. Y yo le animé, y le dije que no tuviese temor ninguno, y así, preso este señor, luego en ese punto cesó la guerra, a la cual plugo a Dios nuestro Señor dar conclusión martes, día de San Hipólito, que fueron 13 de agosto de 1521 años.
de manera que desde el día que se puso cerco a la ciudad, que fue a 30 de mayo del dicho año, hasta que se ganó, pasaron 75 días, en los cuales vuestra majestad verá los trabajos, peligros y desventuras que estos sus vasallos padecieron, en los cuales mostraron tanto sus personas, que las obras dan buen testimonio de ello. Y en todos aquellos 75 días del cerco ninguno se pasó que no se tuviese combate con los de la ciudad, poco o mucho. Aquel día de la prisión de Guautimucín y toma de la ciudad, después de haber recogido el despojo que se pudo haber, nos fuimos al Real, dando gracias a nuestro Señor por tan señalada merced y tan deseada victoria como nos había dado. Allí en el Real estuve 3 o 4 días, dando orden en muchas cosas que convenían, y después nos vinimos a la ciudad de Cuyoacán, donde hasta ahora he estado entendiendo en la buena orden, gobernación y pacificación de estas partes. Recogido el oro y otras cosas, con parecer de los oficiales de vuestra majestad se hizo fundición de ello, y montó lo que se fundió más de 130.000 castellanos, de que se dio el quinto al tesorero de vuestra majestad, sin el quinto de otros derechos que a vuestra majestad pertenecieron de esclavos y otras cosas, según más largo se verá por la relación de todo lo que a vuestra majestad perteneció, que irá firmado de nuestros nombres. Y el oro que restó se repartió en mí y en los españoles, según la manera y servicio y calidad de cada uno. Demás del dicho oro se hubieron ciertas piezas y joyas de oro, y de las mejores de ellas se dio el quinto al dicho tesorero de vuestra majestad. Entre el despojo que se hubo en la dicha ciudad, hubimos muchas rodelas de oro y penachos y plumajes, y cosas tan maravillosas que por escrito no se pueden significar, ni se pueden comprender si no son vistas, y por ser tales, parecióme que no se debían quintar ni dividir, sino que de todas ellas se hiciese servicio a vuestra majestad. Para lo cual yo hice juntar todos los españoles, y les rogué que tuviesen por bien que aquellas cosas se enviasen a vuestra majestad, y que de la parte que a ellos venía y a mí sirviésemos a vuestra majestad. Y ellos holgaron de lo hacer de muy buena voluntad, y con tal, ellos y yo enviamos el dicho servicio a vuestra majestad con los procuradores que los consejos de esta Nueva España envían. Como la ciudad de Temixtitán era tan principal y nombrada por todas estas partes, parece que vino a noticia de un señor de una muy gran provincia que está 70 leguas de Temixtitán, que se dice Mecuacán, como la habíamos destruido y asolado, y considerando la grandeza y fortaleza de la dicha ciudad, al señor de aquella provincia le pareció que, pues que aquella no se nos había defendido, que no habría cosa que se nos amparase, y por temor o por lo que a él le plugo, envióme ciertos mensajeros. Y de su parte me dijeron por los intérpretes de su lengua, que su señor había sabido que nosotros éramos vasallos de un gran señor, y que, si yo tuviese por bien, él y los suyos lo querían también ser y tener mucha amistad con nosotros. Y yo le respondí que era verdad que todos éramos vasallos de aquel gran señor, que era vuestra majestad, y que a todos los que no lo quisiesen ser les habíamos de hacer guerra, y que su señor y ellos lo habían hecho muy bien. Y como yo de poco acá tenía alguna noticia de la mar del sur, informen también de ellos si por su tierra podían ir allá, y ellos me respondieron que sí, y roguéles que, porque pudiese informar a vuestra majestad de la dicha mar y de su provincia, llevasen consigo 2 españoles que les daría. Y ellos dijeron que les placía de muy buena voluntad, pero que para pasar al mar había de ser por tierra de un gran señor con quien ellos tenían guerra, y que a esta causa no podían por ahora llegar a la mar. Estos mensajeros de Mecuacán estuvieron aquí conmigo 3 o 4 días, y delante de ellos hice escaramuzarlos de caballo para que allá lo contasen, y habiéndoles dado ciertas joyas, a ellos y a los 2 españoles despaché para la dicha provincia de Mecuacán. Como en el capítulo antes de este he dicho, yo tenía, muy poderoso señor, alguna noticia, poco había, de la otra mar del sur, y sabía que por 2 o 3 partes estaba a 12 y a 13 y 14 jornadas de aquí, estaba muy ufano porque me parecía que en la descubrir se hacía a vuestra majestad muy grande y señalado servicio, especialmente que todos los que tienen alguna ciencia y experiencia en la navegación de las Indias han tenido por muy cierto que, descubriendo por estas partes la mar del sur, se habían de hallar muchas islas ricas de oro y perlas y piedras preciosas y especiería, y se habían de descubrir y hallar otros muchos secretos y cosas admirables, y esto han afirmado y afirman también personas de letras y experimentadas en la ciencia de la cosmografía. Y con tal deseo, y con que de mí pudiese vuestra majestad recibir en esto muy singular y memorable servicio, despaché 4 españoles, los 2 por ciertas provincias y los otros 2 por otras, e informados de las vías que habían de llevar, y dádoles personas de nuestros amigos que los guiasen y fuesen con ellos, se partieron.
Y yo les mandé que no parasen hasta llegar a la mar, y que en descubriéndola, tomasen la posesión real y corporalmente en nombre de vuestra majestad, y los unos anduvieron cerca de 130 leguas por muchas y buenas provincias sin recibir ningún estorbo, y llegaron a la mar y tomaron la posesión, y en señal pusieron cruces en la costa de ella. Y dende a ciertos días se volvieron con la relación del dicho descubrimiento, y me informaron muy particularmente de todo, y me trajeron algunas personas de los naturales de la dicha mar. Y también me trajeron muy buena muestra de oro de minas que hallaron en algunas de aquellas provincias por donde pasaron, la cual con otras muestras de oro ahora envío a vuestra majestad. Los otros 2 españoles se detuvieron algo más, porque anduvieron cerca de 150 leguas por otra parte hasta llegar a la dicha mar, donde asimismo tomaron la dicha posesión, y me trajeron larga relación de la costa, y se vinieron con ellos algunos de los naturales de ella. Y a ellos y a los otros los recibí graciosamente. Y con haberlos informado del gran poder de vuestra majestad, y dado algunas cosas, se volvieron muy contentos a sus tierras. En la otra relación, muy católico señor, hice saber a vuestra majestad cómo al tiempo que los indios me desbarataron y echaron la primera vez fuera de la ciudad de Temixtitán, se habían rebelado contra el servicio de vuestra majestad todas las provincias sujetas a la ciudad, y nos habían hecho la guerra, y por esta relación podrá vuestra majestad mandar ver cómo hemos reducido a su real servicio todas las más tierras y provincias que estaban rebeladas, y porque ciertas provincias que están de la costa de la mar del norte a 10 y 15 y a 30 leguas. Desde que la dicha ciudad de Temixtitán se había alzado, ellas estaban rebeladas, y los naturales de ellas habían muerto a traición y sobre seguro más de 100 españoles, y yo, hasta haber dado conclusión en esta guerra de la ciudad, no había tenido posibilidad para enviar sobre ellos. Acabados de despachar aquellos españoles que vinieron de descubrir la mar del sur, determiné de enviar a Gonzalo de Sandoval, alguacil mayor, con 35 de caballo y 200 españoles y gente de nuestros amigos. Y con algunos principales y naturales de Temixtitán, a aquellas provincias que se dicen Tatactetelco y Tuxtepeque y Huatuxco y Aulicaba, y dádole instrucción de la orden que había de tener en esta jornada, se comenzó a aderezar para la hacer. En esta sazón el teniente que yo había dejado en la villa de Segura de la Frontera, que es en la provincia de Tepeaca, vino a esta ciudad de Cuyoacán, e hízome saber cómo los naturales de aquella provincia y de otras a ella comarcanas, vasallos de vuestra majestad, recibían daño de los naturales de una provincia que se dice Oaxacaque, que les hacían guerra porque eran nuestros amigos, y que demás de ser necesario poner remedio a esto, era muy bien asegurar aquella provincia de Oaxacaque, porque estaba en camino de la mar del sur. En pacificándose sería cosa muy provechosa, así para lo dicho como para otros efectos de que adelante haré relación a vuestra majestad. Y el dicho teniente me dijo que estaba muy particularmente informado de aquella provincia, y que con poca gente la podría sojuzgar, porque estando yo en el real sobre Temixtitán, él había ido a ella porque los de Tepeaca le ahincaban que fuese a hacer guerra a los naturales de ella, pero como no había llevado más de 20 o 30 españoles, le habían hecho volver. Aunque no tanto despacio como él quisiera. Y yo, vista su relación, dile 12 de caballo y 80 españoles, y el dicho alguacil mayor y teniente se partieron con su gente de esta ciudad de Cuyoacán a 30 de octubre del año de 521. Y llegados a la provincia de Tepeaca, hicieron allí sus alardes, y cada uno se partió a su conquista, y el alguacil mayor dende a 25 días me escribió cómo había llegado a la provincia de Huatusco, y que aunque llevaba harto recelo que se había de ver en aprieto con los enemigos porque era gente muy diestra en la guerra y tenían muchas fuerzas en su tierra, que había placido a nuestro señor que habían salido de paz, y que aunque no había llegado a las otras provincias, que tenía por muy cierto que todos los naturales de ellas se le vendrían a dar por vasallos de vuestra majestad, y dende a 15 días hube cartas suyas, por las cuales me hizo saber cómo había pasado más adelante, y que toda aquella tierra estaba ya de paz y que le parecía que para la tener segura era bien poblar en lo más a propósito de ella como mucho antes lo habíamos puesto en plática, y que viese lo que cerca de ello debía hacer. Yo le escribí agradeciéndole mucho lo que había trabajado en aquella su jornada en servicio de vuestra majestad, y le hice saber que me parecía muy bien lo que decía acerca del poblar, y enviéle a decir que hiciese una villa de españoles en la provincia de Tuxtepeque y que le pusiese nombre Medellín, y enviéle su nombramiento de alcaldes y regidores y otros oficiales, a los cuales todos encargué mirasen todo lo que conviniese al servicio de vuestra majestad y al buen tratamiento de los naturales.
El teniente de la villa de Segura la Frontera se partió con su gente a la provincia de Oaxaca con mucha gente de guerra de aquella comarca, nuestros amigos, y aunque los naturales de la dicha provincia se pusieron en resistirle y peleó 2 o 3 veces con ellos muy reciamente, al fin se dieron de paz, sin recibir ningún daño, y de todo me escribió particularmente, y me informó cómo la tierra era muy buena y rica de minas, y me envió una muy singular muestra de oro de ellas, que también envío a vuestra majestad. Y él se quedó en la dicha provincia para hacer de allí lo que le enviase a mandar. Habiendo dado orden en el despacho de estas 2 conquistas, y sabiendo el buen suceso de ellas, y viendo cómo yo tenía ya pobladas 3 villas de españoles, y que conmigo estaban copia de ellos en esta ciudad de Cuyoacán, habiendo platicado en qué parte haríamos otra población alrededor de las lagunas, porque de esta había más necesidad para la seguridad y sosiego de todas estas partes, y asimismo viendo que la ciudad de Temixtitán, que era cosa tan nombrada y de que tanto caso y memoria siempre se ha hecho, pareciónos que en ella era bien poblar, porque estaba toda destruida, y yo repartí los solares a los que se asentaron por vecinos, y hizos nombramiento de alcaldes y regidores en nombre de vuestra majestad, según en sus reinos se acostumbra, y entre tanto que las casas se hacen, acordamos de estar y residir en esta ciudad de Cuyoacán, donde al presente estamos, de 4 o 5 meses acá, que la dicha ciudad de Temixtitán se va reparando, está muy hermosa, y crea vuestra majestad que cada día se irá ennobleciendo en tal manera, que como antes fue principal y señora de todas estas provincias, que lo será también de aquí adelante, y se hace y hará de tal manera que los españoles estén muy fuertes y seguros y muy señores de los naturales, y de manera que de ellos en ninguna forma puedan ser ofendidos. En este comedio el señor de la provincia de Tecoantapeque, que es junto a la mar del sur, y por donde la descubrieron los 2 españoles, me envió ciertos principales, y con ellos se envió a ofrecer por vasallo de vuestra majestad, y me envió un presente de ciertas joyas y piezas de oro y plumajes, lo cual todo se entregó al tesorero de vuestra majestad, y yo les agradecí a aquellos mensajeros lo que de parte de su señor me dijeron, y les di ciertas cosas que le llevasen, y se volvieron muy alegres. Asimismo vinieron a esta sazón los 2 españoles que habían ido a la provincia de Mecuacán, por donde los mensajeros que el señor de allí me había enviado me habían dicho que también por aquella parte se podía ir a la mar del sur, salvo que había de ser por tierra de un señor que era su enemigo, y con los 2 españoles vino un hermano del señor de Mecuacán, y con él otros principales y servidores que pasaban de 1000 personas, a los cuales yo recibí mostrándoles mucho amor, y de parte del señor de la dicha provincia, que se dice Calcucín, me dieron para vuestra majestad un presente de rodelas de plata, que pesaron tantos marcos y otras cosas muchas, que se entregaron al tesorero de vuestra majestad, y porque viesen nuestra manera y lo contasen allá a su señor, hice salir a todos los de caballo a una plaza, y delante de ellos corrieron y escaramuzaron, y la gente de pie salió en ordenanza y los escopeteros soltaron las escopetas, y con el artillería hice tirar a una torre, y quedaron todos muy espantados de ver lo que en ella se hizo y de ver correr los caballos. Y hícelos llevar a ver la destrucción y asolamiento de la ciudad de Temixtitán, que de la ver, y de ver su fuerza y fortaleza por estar en el agua quedaron muy más espantados. Y a cabo de 4 o 5 días dándoles muchas cosas para su señor de las que ellos tienen en estima, y para ellos se partieron muy alegres y contentos. Antes de ahora he hecho relación a vuestra majestad del río de Pánuco, que es la costa abajo de la villa de la Veracruz, 50 o 60 leguas, al cual los navíos de Francisco de Garay habían ido 2 o 3 veces, y aún recibido harto daño de los naturales del dicho río por la poca manera que se habían dado los capitanes que allí había enviado en la contratación que habían querido tener con los indios. Y después yo, viendo que en toda la costa de la mar del norte hay falta de puertos y ninguno hay tal como aquel del río, y también porque aquellos naturales de él habían de antes venido a mí a se ofrecer por vasallos de vuestra majestad, y ahora han hecho y hacen guerra a los vasallos de vuestra majestad, nuestros amigos, tenía acordado de enviar allá un capitán con cierta gente, y pacificar toda aquella provincia. Y si fuese tierra tal para poblar, hacer allí en el río una villa, porque todo lo de aquella comarca se aseguraría. Y aunque éramos pocos y derramados en 3 o 4 partes, y tenía por esta causa alguna contradicción para no sacar más gente de aquí, empero, así por socorrer a nuestros amigos como porque después que se había ganado la ciudad de Temixtitán habían venido navíos y habían traído alguna gente y caballos, hice aderezar 25 de caballo y 150 peones y un capitán con ellos para que fuesen al dicho río.
Y estando despachando a este capitán me escribieron de la villa de la Veracruz cómo allí al puerto de ella había llegado un navío y que en él venía Cristóbal de Tapia, veedor de las fundiciones de la isla española, del cual otro día siguiente recibí una carta por la cual me hacía saber que su venida a esta tierra era para tener la gobernación de ella por mandado de vuestra majestad, y que de ello traía sus provisiones reales, de las cuales en ninguna parte quería hacer presentación hasta que nos viésemos. Lo cual quisiera que fuera luego, pero que, como traía las bestias fatigadas de la mar, no se había metido en camino, y que me rogaba que diésemos orden como nos viésemos, o él viniendo acá, o yo yendo allá a la costa de la mar. Y como recibí su carta, luego respondí a ella diciéndole que holgaba mucho con su venida, y que no pudiera venir persona proveída por mandado de vuestra majestad a tener la gobernación de estas partes, de quien más contentamiento tuviera, así por el conocimiento que entre nosotros había, como por la crianza y vecindad que en la isla española habíamos tenido. Y porque la pacificación de estas partes no estaba aún tan soldada como convenía, y de cualquiera novedad se daría ocasión de alterar a los naturales, y como el padre Fray Pedro Melgarejo de Urrea, comisario de la cruzada, se había hallado en todos nuestros trabajos y sabía muy bien en qué estado estaban las cosas de acá, y de su venida vuestra majestad había sido muy servido, y nosotros aprovechados de su doctrina y consejos, yo le rogué con mucha instancia que tomase trabajo de se ver con el dicho Tapia y viese las provisiones de vuestra majestad, y pues él mejor que nadie sabía lo que convenía a su real servicio y al bien de aquestas partes, que él diese orden con el dicho Tapia en lo que más conviniese, pues tenía concepto de mí que no excedería un punto de ello, lo cual yo le rogué en presencia del tesorero de vuestra majestad, y él asimismo se lo encargó mucho. Y él se partió para la villa de la Veracruz, donde el dicho Tapia estaba, y para que en la villa o por donde viniese el dicho veedor se le hiciese todo buen servicio y acogimiento, despaché al dicho padre y a 2 o 3 personas de bien de los de mi compañía, y como aquellas personas se partieron, yo quedé esperando su respuesta, y en tanto que aderezaba mi partida, dando orden en algunas cosas que convenían al servicio de vuestra majestad y a la pacificación y sosiego de estas partes, dende a 10 o 12 días la justicia y regimiento de la villa de la Veracruz me escribieron cómo el dicho Tapia había hecho presentación de las provisiones que traía de vuestra majestad, y de sus gobernadores en su real nombre, y que las habían obedecido con toda la reverencia que se requería, y que en cuanto al cumplimiento, habían respondido que porque los más del regimiento estaban acá conmigo, que se habían hallado en el cerco de la ciudad, ellos se lo harían saber, y todos harían y cumplirían lo que fuese más servicio de vuestra majestad y bien de la tierra, y que de esta respuesta el dicho Tapia había recibido algún desabrimiento. Y aún había tentado algunas cosas escandalosas. Y como quiera que a mí me pesaba de ello, les respondí que les rogaba y encargaba mucho que, mirando principalmente el servicio de vuestra majestad, trabajasen de contentar al dicho Tapia y no dar ninguna ocasión a que hubiese ningún bullicio, y que yo estaba de camino para me ver con él y cumplir lo que vuestra majestad mandaba y más su servicio fuese. Y estando ya de camino, e impedida la ida del capitán y gente que enviaba al río de Pánuco porque convenía que yo salido de aquí quedase muy buen recaudo, los procuradores de los concejos de esta Nueva España me requirieron con muchas protestaciones que no saliese de aquí porque como toda esta provincia de México y Temixtitán había poco que se había pacificado, con mi ausencia se alborotaría, de que podía seguir mucho de servicio a vuestra majestad y desasosiego en la tierra, y dieron en el dicho su requerimiento otras muchas causas y razones por donde no convenía que yo saliese de esta ciudad al presente, y dijéronme que ellos, con poder de los concejos, irían a la villa de la Veracruz, donde el dicho Tapia estaba, y verían las provisiones de vuestra majestad, y harían todo lo que fuese su real servicio, y porque nos pareció ser así necesario, y los dichos procuradores se partían, escribí con ellos al dicho Tapia, haciéndole saber lo que pasaba, y que yo enviaba mi poder a Gonzalo de Sandoval, alguacil mayor, y a Diego de Soto y a Diego de Valdenebro, que estaban allá en la villa de la Veracruz, para que en mi nombre, juntamente con el cabildo de ella y con los procuradores de los otros cabildos, viesen y hiciesen lo que fuese servicio de vuestra majestad y bien de la tierra, porque eran y son personas que así lo habían de cumplir.
Allegados donde el dicho Tapia estaba, que venía ya de camino, y el padre Fray Pedro se venía con él, requiriéronle que se volviese, y todos juntos se volvieron a la ciudad de Cempoal, y allí el dicho Cristóbal de Tapia presentó las provisiones de vuestra majestad, las cuales todos obedecieron con el acatamiento que a vuestra majestad se debe, y en cuanto al cumplimiento de ellas dijeron que suplicaban para ante vuestra majestad, porque así convenía a su real servicio por las causas y razones de la misma suplicación que hicieron. Según que más largamente pasó, y los procuradores que van de esta Nueva España lo llevan signado de escribano público. Y después de haber pasado otros autos y requerimientos entre el dicho veedor y procuradores, se embarcó en un navío suyo, porque así le fue requerido, porque de su estada, y haber publicado que él venía por gobernador y capitán de estas partes, se alborotaban, y tenían estos de México y Temixtitán ordenado con los naturales de estas partes de se alzar y hacer una gran traición, que a salir con ella hubiera sido peor que la pasada, y fue que ciertos indios de aquí de México concertaron con algunos de los naturales de aquellas provincias que el alguacil mayor había ido a pacificar, que viniesen a mí a mucha prisa, y me dijesen cómo por la costa andaban 20 navíos con mucha gente, y que no salían a tierra, y que porque no debía ser buena gente, si yo quería ir allá y ver lo que era, que ellos se aderezarían y irían de guerra conmigo a me ayudar, y para que los creyese trajéronme la figura de los navíos en un papel. Y como secretamente me hicieron saber esto, luego conocí su intención y que era maldad, y rodeado para verme fuera de esta provincia, porque como algunos de los principales de ella habían sabido que los días antes yo estaba de partida, y vieron que me estaba quedo, habían buscado esta otra manera, y yo disimulé con ellos, y después prendí a algunos que lo habían ordenado. De manera que la venida del dicho Tapia, y no tener experiencia de la tierra y gente de ella, causó harto bullicio, y su estada hiciera mucho daño si Dios no lo hubiera remediado, y más servicio hubiera hecho a vuestra majestad estando en la isla española, dejar su venida y consultarla primero a vuestra majestad, y hacerle saber el estado en que estaban las cosas de estas partes, pues lo había sabido de los navíos que yo había enviado a la dicha isla por socorro, y sabía claramente haberse remediado el escándalo que se esperaba haber con la venida de la armada de Pánfilo de Narváez. Aquel que principalmente por los gobernadores y consejo real de vuestra majestad había sido proveído, mayormente que por el almirante y jueces y oficiales de vuestra majestad que residen en la dicha isla española. El dicho Tapia había sido requerido muchas veces que no curase de venir a estas partes sin que primero vuestra majestad fuese informado de todo lo que en ellas ha sucedido, y para ello le sobreseyeron su venida so ciertas penas, el cual conformas que con ellos tuvo, mirando más su particular interés que a lo que al servicio de vuestra majestad convenía. Trabajó que se le alzase el sobreseimiento de su venida. He hecho relación de todo ello a vuestra majestad, porque cuando el dicho Tapia se partió, los procuradores y yo no la hicimos porque él no fuera buen portador de nuestras cartas, y también porque vuestra majestad vea y crea que en no recibir al dicho Tapia vuestra majestad fue muy servido, según que más largamente se probará cada y cuando fuere necesario.